Cerro Porteño y Olimpia. Olimpia y Cerro Porteño protagonizan el Superclásico paraguayo, uno de los clásicos más antiguos y tradicionales del mundo. Con sus más de 100 años de historia, esta disputa sigue despertando pasiones en el choque de las dos hinchadas más grandes del país. A espera del próximo encuentro a disputarse entre ambos bandos, hoy vamos a hacer un repaso de los superclásicos más recordados de la última década, contabilizando así desde el 2010 hasta nuestro año 2024. Iremos comentando los partidos en orden cronológico y recuerden, vamos a mencionar solo algunos de los más recordados. Así que si te parece que me olvidé de alguno, me lo podés recordar en la caja de comentarios. Arrancamos entonces y nos remontamos al año 2011, en el Apertura del mismo año, donde los conjuntos se veían las caras en el Defensores del Chaco. Corría la fecha 6 y ambos equipos estaban más activados que nunca. Cerro venía de golear a Colo-Colo por 5-2 en partido de Copa Libertadores, teniendo uno de los planteles más destacados del ciclón de la década, con jugadores como Roberto Nani, Julio Dos Santos y un joven Juan Manuel Iturbe. Del lado de Olimpia, también se venía armando un buen plantel con Vladimir Marín, el Tanque Ferreira o el más polémico de todos, el señor Pablo Ceballos, que hizo la gran Luis Figo y pasó de Cerro a Olimpia, en una de las transferencias más polémicas de la historia del fútbol paraguayo. Y es que el contexto en este partido lo es todo. Pablo Ceballos había llegado a Cerro en 2010 y no tardó en convertirse en el goleador del equipo. En su breve paso por el ciclón, el jugador llegó a convertirse en un verdadero ídolo del club y era muy querido por la hinchada azulgrana. Sin embargo, surgió un conflicto entre el jugador y la dirigencia al momento de su salida. Esto se debió a diferencias contractuales y desacuerdos en torno a su transferencia. De esta manera, solo un año después de haber llegado a Cerro, acepta la propuesta de Olimpia y se pasa a la vereda de enfrente, generando así el rechazo del pueblo azulgrana. Después de lo que había sido esta polémica transferencia, este sería el primer encuentro donde Ceballos se vería con su ex club. Y la polémica no se haría esperar. Edgar Robles adelantaba el marcador para Olimpia, aunque Luis Cardoso puso las tablas. El clásico parecía que se iba en empate. Sin embargo, Maxi Biancucci desbordó por la izquierda y metió un centro a ras del suelo que quedó en los pies de Pablo Ceballos. Y lo que pasó ese día quedó para la posteridad. Biancucci enganchó, Biancucci escapó, metió el centro, Ceballos tiró. Gol en un clásico con esta camiseta, el máximo goleador del campeonato deja Olimpia 2, Cerro 1. Ese gesto está de más, ese gesto de Pablo está de más. Ceballos celebró el gol con todo, tirándose al suelo con sus compañeros y luego haciendo un gesto de burla mirando hacia la hinchada de Cerro, lo que enfureció al hincha azulgrana. Ceballos no serví para nada, no sos cerrita, sos limpero de Ceballos. Ceballos, son que te paga el mejor que te paga. Venido, si te pago me vas a hacer Ceballos. ¿Para qué vino Ceballos la vez pasada a hacer un paga por el fútbol y viene e incita hacia el público? ¿A usted le parece correcto eso? Desde ese día, Ceballos se convirtió en enemigo público número 1 de la hinchada de Cerro. No habrá sido el clásico con el mejor juego ni con más goles, pero sin dudas, por todo lo que aconteció, se convirtió en una velada inolvidable, para bien o para mal. Siguiendo con el análisis, el próximo encuentro se dio como respuesta directa al partido pasado. Los conjuntos se veían nuevamente las caras en el mismo estadio por la fecha 17 del torneo Apertura 2011, aunque ninguno acabó teniendo suerte en el torneo. Competición que se acabó llevando Nacional. Olimpia llegaba como puntero del campeonato. Hasta ese momento había sido el mejor equipo de la Apertura y llegaba como claro favorito. Por su lado, Cerro venía pésimo en el campeonato local. Aunque eso pasó,
ya que estaba más preocupado jugando la Copa Libertadores, donde para entonces se encontraban en fase de octavos de final, donde terminarían eliminando a Estudiantes de La Plata. Con Cerro rompiéndola en la Libertadores y Olimpia como puntero del torneo local, una vez más, las expectativas estaban por los cielos. Sin embargo, el partido en general no fue muy atractivo, ya que el cero se mantuvo a lo largo de los 80 minutos. Lo interesante vino en los últimos 10 minutos del juego, cuando el joven paraguayo Juan Manuel Iturbe ingresó al campo. Solo tenía un objetivo: entrar a cambiar el partido. Y esto pasó. No pudo controlar la pelota Iturbe. Marca Amado. ¡Va Iturbe! Ganó Iturbe y va para el gol. Y va para el gol Iturbe. Iturbe tiró. Iturbe anotó un golazo arañando una pelota en el medio campo y usando su tremenda velocidad para escapar de todos los defensas. Y no se detuvo ahí, ya que solo unos minutos después pasaría esto. Acompaña a Freddy por izquierda, Iturbe en el 1 contra 1. Iturbe en el área, Iturbe amagando, sigue Iturbe. ¡Penal! Iturbe se ganaba un penal que luego Lucho Cáceres terminaría efectuando de buena manera. De esta forma, Juan Manuel se consagró frente a la hinchada de Cerro, resolviendo solo un clásico y con 17 años de edad. Esta terminaría siendo la temporada que catapultaría a Iturbe al fútbol internacional. De ahí a lo que pasó después, ya es otra historia. Esto además sumaba al envión anímico de Cerro, que luego terminaría llegando a las semifinales de la Copa Libertadores el mismo año, siendo la última gran actuación del Ciclón en esta copa. Un año después del clásico pasado, los rivales se volvían a enfrentar, pero esta vez en un escenario totalmente diferente. Olimpia, de la mano de Peluso, se encontraba puntero del campeonato, posición que mantuvo a lo largo de 16 fechas. Prácticamente estuvo todo el torneo en primera posición. Cerro, que había comenzado mal el año, había logrado una seguidilla de triunfos importantes, recordando aquella remontada nacional con 2 goles de Roberto Nani en un minuto. Esto causó que el encuentro se convierta en una auténtica final, y el hype no hacía sino crecer. Marcelo Recanate, polémico presidente de Olimpia, estaba en su prime y entre declaraciones como esta: fue un robo a mano armada, ustedes no vieron, vos no viste, hijo de ladrón descarado, y encima no ganás, son unos presos de los de Libertad, son un equipo de la D. O esta: no quiero ser peyorativo y no quiero ser petulante, pero yo creo que el tema pasa por acá, que Cerro no llena al defensor y Olimpia llena al defensor. Había anunciado que Olimpia prepararía una pancheada para que los aficionados festejen el anunciado título de la Apertura 2012, que al final del torneo ya parecía entregado al equipo decano. Incluso en la fecha pasada se había dado un fail en la transmisión del partido de Olimpia, que lo dio como campeón antes de tiempo. El encuentro lo terminaría perdiendo ante Luque, y Cerro hizo lo suyo ante Sol de América. En este contexto, los conjuntos se enfrentaban un 8 de julio de 2012 en el Defensores del Chaco. El show estaba garantizado. Cerro Porteño ganaba un penal de la mano de Edgar el Pájaro Benítez y se adelantaba en el marcador con gol de Sasá Salcedo, el ya histórico jugador muy identificado con Azulgrana. Después, en el segundo tiempo, Cerro ganó un tiro libre y se preparaba Jonathan Fabro. Lo que sucedió fue posiblemente el gol más gritado por la hinchada cerrista de la década. Va Fabro. Fabro le pegó. ¡Gol! Y posiblemente también el gol más recordado de la carrera de Fabro, peleando puesto con el que le hizo a Colo-Colo. Olimpia lograría descontar al final con un gol de Castorino, pero no era suficiente, y Cerro Porteño, de la mano de Jorge Fossati,
se quedaría con el torneo y esta vez derrotaba a Olimpia en un partido decisivo y se quedaba con el trofeo en el año de su centenario. Por su lado, Recanati se quedó con los panchos, pero sin el título. Y Walter López, lateral izquierdo de Cerro, le respondía de esta forma. No se preparan los festejos antes, no se preparan. Mensaje que se haría muy viral entre los hinchas azulgranas, que utilizaron esta frase para burlarse de los hinchas de Olimpia. Y este partido dio comienzo al apodo Pancheros que los hinchas de Cerro le dedican a los hinchas de Canos. Para el siguiente partido vamos a adelantarnos unos 3 años. Partido donde los conjuntos se volverían a ver en un encuentro definitorio. Después de haber igualado en puntos en la cima del torneo clausura, se tuvo que disputar, a raíz de una nueva regla en marcha puesta por la APF, una inédita finalísima que iba a poner de frente a Cerro y Olimpia. Esa tarde de lluvia torrencial en el Defensores, se dio un duelo que se hizo muy esperado por ambas hinchadas. El encuentro contó con muchas polémicas, comenzando por la deliberada mano de Fidencio Oviedo al comienzo del partido, evitando el gol de Olimpia. Acto que tuvo que ser sancionado con penal y expulsión. Sin embargo, todavía no teníamos el VAR y el árbitro no lo vio. Y acá no pasó nada. Después, Olimpia se adelantaría en el marcador con gol de un ex Cerro como lo era el Zorro Vareiro, que lo celebraba con todo. Después el partido se haría cuesta arriba para Cerro con el gol en contra de Diego Lugano. Finalmente, Cerro logró descontar con gol del Memo Beltrán, pero esta vez fue a Cerro a quien no le alcanzó. De esta manera, teniendo como entrenador al Chiqui Arce, otro ex Cerro, salía campeón el Club Olimpia. Otra polémica, y quizá la más grande del encuentro, es que, para colmo, otro ex Cerro, como lo es Diego Barreto, jugador de la cantera de Cerro y que hasta hace muy poco estaba muy relacionado con la institución azulgrana, se había sumado a la lista de figos del fútbol paraguayo. Al terminar el partido, y en consecuencia de lo que fue su trágica salida de Cerro, al arquero no le importó nada y lo celebró con todo. Incluso subió a Gradería Sur y celebró con la hinchada, declarando que esto fue en forma de agradecimiento para con la hinchada franjeada, que lo respaldó en esta campaña pese a su pasado con Cerro. Olimpia salía así campeón del certamen y le devolvía a Cerro el partido del 2012. Desde la gran finalísima, la mayoría de partidos habían terminado en empate, habían sido partidos aburridos o marcadores apretados. Pero todo iba a cambiar en la fecha 17 del torneo Clausura 2019. Encuentro donde Olimpia recibía a Cerro Porteño en el para uno. Cerro arrancaba ganando el encuentro con este golazo de un jovencísimo Alan El Coyote Rodríguez. La ventaja no duraría mucho, ya que un veterano y consagrado como Roque Santa Cruz empataba el encuentro. Cerro no se rindió, y una vez más, el canterano lateral izquierdo anotaba otro gol, esta vez asistido por Nelson Aedo Valdés. La noche era ideal para Cerro. Se adelantaba nuevamente al minuto 50 y deberían poder aguantar el partido. ¿No? La mala noticia para Cerro se llamaba Roque Santa Cruz, que esa noche se transformó en Haaland y dejó a todos con la boca abierta tras anotar un póker de goles, nada menos que en un clásico y ante su gente en la cancha de Olimpia. Sus 4 goles quedaron grabados como un hito en los clásicos recientes. El histórico le aguó la noche al joven Coyote Rodríguez y al pueblo cerrista, y Olimpia se llevó los puntos. Puntos que le servirían para ganar de nuevo el torneo Clausura, siendo esta la época de total dominación de Cana. Pasado un año y entraríamos al superclásico jugado en la fecha 17 del torneo Apertura 2020. El primero que se jugaría durante la pandemia. Cerro Porteño llegaba como puntero del campeonato, plaza que le había arrebatado recientemente a Libertad.
En esta fecha recibía a Olimpia en la olla azulgrana. El partido se jugaba a cancha vacía, lo que para mí le quitaba un poco la emoción al juego. Sin embargo, lo que tenemos que destacar fue el particular cruce que se dio entre el arquero de Olimpia, Alfredo Aguilar, y el delantero de Cerro, el argentino Diego Churín. Tras ganar un penal, Churín lo falla mandándola afuera, y el arquero Aguilar, de forma muy picante, se le acerca. Primero le dije que yo estoy 2-0 arriba, después que le tengo como hijo, declaró el arquero en entrevistas posteriores, refiriéndose a que era el segundo penal que el argentino fallaba ante el arquero paraguayo. La polémica no acabó ahí, ya que al minuto 64, el delantero argentino se encargaría de limpiar su nombre de esta manera. Espera Churín, resbala y cae. Sigue Pachi Carrizo. Busca Churín, Churín apunta, Churín le pega. ¡Gol! ¡Gol! Churín le anotó un golazo literal rompiéndole el arco a Aguilar y lo celebraba sentándose sobre la pelota en la línea del arco rival, demostrando así que la portería de Aguilar era su baño personal. Tras este memorable momento, Cerro mantendría su superioridad en el juego, aunque no lograría aumentar la ventaja sino hasta el minuto 91, donde Cardoso Lucena se encargó de sentenciar el encuentro. Y nada que decir, partidazo de Cerro que de esta manera mantenía su invicto en clásicos jugados en casa desde la inauguración de la nueva olla. Continuamos en el año 2020, pero esta vez en el torneo Clausura, donde el encuentro se presentaba en un duelo de eliminación directa. Por temas de pandemia no se pudieron jugar muchos partidos, entonces la APF decidió hacer un torneo a eliminación directa. De esta forma, Olimpia y Cerro se veían en los cuartos de final del certamen. Olimpia se adelantaba ya a los 10 minutos con gol de Jorge Recalde. Cerro no tardó en empatar el encuentro con un tanto de Enzo Jiménez. El Superclásico se vivía con mucha tensión, siendo uno de los clásicos con más tarjetas que yo recuerde. Las amarillas llovieron a lo largo del primer tiempo, e incluso Luis de la Cruz y Jorge Recalde pudieron irse expulsados en el primer tiempo, en faltas que Ever Aquino perdonó. Esto tendría más relevancia al final del partido, cuando Cerro y Olimpia se quedaron con 10 hombres cada uno tras la expulsión de, ahora sí, Luis de la Cruz por el lado de Olimpia y Alberto Espínola del lado de Cerro. Había mucha pelea, pero poco juego, por lo que los conjuntos no pudieron resolver el partido en los 90 minutos. Eran entonces obligados a resolver todo a través de una tanda de penales. Ale Silva adelantaba a Olimpia. Nelson Aedo no le pegó como en Sudáfrica y Aguilar le tapaba el disparo. Néstor Camacho mantenía la ventaja olimpista con una muy buena ejecución. Villasanti mantenía viva la posibilidad matemática con este fuerte disparo. Diego Polenta la rompía a un costado y se le escapaba de las manos a Muñoz. Enzo Jiménez contribuyó a otra excelente atajada de Aguilar, que ya definitivamente se consagraba en tanda de penales. De esta manera, Tito Torres solo la tenía que acertar para llevar a Olimpia a las semifinales del torneo, cosa que hizo. Y de esta manera, Olimpia se alzó con la victoria y avanzó de fase, en un torneo que terminó ganando, dejando fuera a Cerro una vez más en fases de eliminatoria. Para el siguiente puesto, me gustaría incluir dos resultados bastante parecidos que se dieron con pocos meses de diferencia. Nos remontamos ahora al año 2021 y recordamos este superclásico que se jugó en Paraguno, a cancha vacía. Este podría ser uno de los clásicos más memorables de la época COVID, ya que se dio una goleada azulgrana por 3-0 con goles de Mauro Boselli, Claudio Aquino y Robert Morales. Y esta no puede ser considerada solo una goleada más, teniendo en cuenta que la última victoria del Ciclón en cancha de Olimpia había sido un 14 de octubre del 2001, cuando en los cuartos de final del torneo Clausura, Cerro había vencido por 1-0 con gol de Virgilio Ferreira.
después de esa victoria habían pasado 20 años sin victorias de Cerro en el Para Uno. Para defensa del Ciclón, los clásicos se jugaron generalmente en el Defensores del Chaco a estadio dividido, en la mayor parte de los 2000 y comienzos de 2010. Aquella tarde, Cerro sumó unos puntos importantes que luego le ayudarían en la dura campaña, donde terminó coronándose campeón del torneo Clausura, arrebatándole el título a Guaraní con el inolvidable gol de Patiño. Solo unos pocos meses después, se vivía en Sajonia una nueva edición del Superclásico, correspondiente a la fecha número 17 del torneo Apertura 2022. En esta fecha se repetiría la actuación demoledora de Cerro, que, después del baile en el Manuel Ferreira, esta vez aumentó la apuesta y derrotó por 4-0 a Olimpia. El Ciclón se adelantó con gol de Alfio desde el punto penal y antes del final del primer tiempo, Luis Fariña le puso el 2-0 parcial. En la segunda mitad, el mencionado Alan Rodríguez marcó su doblete y decretó el 4-0 lapidador para Olimpia. Y Cerro reafirmaba su superioridad del momento, goleando por segunda vez en un periodo tan corto de tiempo. Para finalizar, me gustaría centrarme no solo en un partido, sino en un año en específico, donde se lograría una hazaña bastante relevante. Para tirar una pista, mentiríamos si dijéramos que Olimpia la pasó mal jugando en La Hoya durante el 2022. Y esto ya que en los partidos oficiales que se jugaron en ese año en La Hoya Azulgrana, Cerro no le pudo ganar a Olimpia. Comenzamos con el torneo Apertura 2022, donde Olimpia daba la sorpresa y rompía el invicto de Cerro en Superclásicos en La Hoya, ganándole por un marcador de 2-0 con goles de Alejandro Silva y Derlis González. Luego se daba el esperado partido por Copa Libertadores, donde los conjuntos se enfrentaban en la fase de grupos. Jugar en tal competición añadía un sabor a este encuentro. Los equipos se volvían a enfrentar por esta copa después de más de 20 años, recordando que hasta los años 90 los equipos compartían la fase de grupos con equipos de su mismo país. En este sentido, Cerro se había hecho con una mejor fase de grupos hasta el momento, aunque Olimpia venía desde la fase 1 del torneo y había dejado en el camino a Universidad César Vallejo, Atlético Nacional de Colombia y Fluminense de Brasil. Con esta estirpe copera, Olimpia visitaba Cerro en La Hoya Azulgrana, siendo el menos favorito. Sin embargo, nada salió como lo esperado para el Ciclón, ya que Olimpia termina ganando por 1-0 el partido con gol de Fernando Cardoso. Vale la pena mencionar que, dados los demás resultados del grupo, este resultado terminó clasificando a Cerro a los octavos de final de la Libertadores y a Olimpia a la Sudamericana, por lo que se puede decir que ambos salieron felices del encuentro, por lo que muchos hablan de un supuesto pacto de Asunción. Y finalmente, nos remontamos al año 2022. Se avecinaba la fecha 17 del torneo Clausura de la Primera División. Ante el aliento del público cerrista, Derlis González rompió el cero poco después de los 10 minutos, y el marcador se mantuvo así por gran parte del juego. Lo empató finalmente el polémico Marcelo Moreno Martins a los 70 de juego, y a solo 6 minutos de cumplirse el tiempo reglamentario, pasaría lo que hace que este encuentro sea memorable. Alfio Quiedo, que acaba de ingresar, devuelve Tito Torres, quiere Richard, le pega, ¡gol! Tras un centro de Tito Torres, Richard Ortiz la agarra de aire y marca este golazo de chilena, poniendo el 2-1, resultado que Olimpia logró sostener, por lo que se llevó la victoria. Olimpia se colocó como líder del torneo Clausura, que finalmente se terminaría llevando. Y bueno chicos, hasta acá llegamos con los clásicos más recordados de los últimos años. Obviamente no pude incluir algunos partidos porque el video se iba a hacer muy largo, pero si te acordás de alguno, déjamelo en la caja de comentarios. Y si te copó el video, dale a me gusta y suscríbete. Si llegamos a los 500 likes, hago la segunda parte analizando los clásicos más recordados de toda la historia. Te saluda La Gambeta y nos vemos en el próximo video.